Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso. Vamos a recibir con nosotros a Esteban Rodríguez Alzueta. Él es abogado, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata y es docente, investigador y extensionista en la Universidad Nacional de Quilmes y también en la Universidad Nacional de La Plata. Un gusto tenernos con nosotros en Te digo la otra, Esteban. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Y para empezar y adentrarnos un poco en el tema, es un tema que Te digo la otra ha tratado en varias oportunidades, ha traído tanto a políticos como académicos a charlar sobre la temática, sobre el tema de inseguridad, seguridad, el tratamiento de los medios al respecto, la función de la policía y sus consecuencias en ese sentido. Es que queríamos consultarte, bueno, en primer lugar, ¿qué tan real es el problema de la seguridad o la inseguridad? ¿Qué es realmente lo que ocurre y qué es lo que se traduce, se reconfigura, se construye social y políticamente en función de ese tema? Bueno, son como muchas preguntas sí, embutidas en una, ¿no? Exacto. Pero, me parece que una de las preguntas del millón es qué es el miedo también hoy en día, Bien. ¿no? Me parece que el miedo o lo que algunos otros autores han llamado la sensación de inseguridad es un sentimiento complejo que tiene, no todas las personas están diciendo lo mismo cuando la gente dice tengo miedo, ¿no? Vos, yo, él puede decir tenemos miedo y sin embargo los tres estamos haciendo cosas distintas, ¿no? A veces uno cuando dice miedo está señalando que existe un problema, otras veces cuando dice tengo miedo está señalando además una preocupación, o sea, él no siente miedo pero está preocupado porque, bueno, a algún familiar suyo, a su hijo, a su pareja le pase algo, y otros efectivamente a veces tienen miedo propiamente dicho, ¿no? O sea, no solamente están referencia como problema de determinados eventos cotidianos, están preocupados, sino que además tienen ese sentimiento. Y otros encuentran, digamos, en el miedo, en esa respuesta. ¿Usted siente miedo? Sí, siento miedo. Bueno, a veces hay otros actores, otros ciudadanos que cuando dicen tengo miedo, lo que están haciendo es pasarle factura al gobierno de turno, ¿no? Es decir, cuando los representantes no representan y la tapa de los diarios se le llevan las noticias que tienen que ver con la inseguridad, con los que conocemos las noticias que tienen que ver con la inseguridad, bueno, entonces encuentran, digamos, en esa pregunta la posibilidad de manifestar su descontento. Es decir, hablan a través del miedo. Es decir, claro, cuando el ciudadano está diciendo tengo miedo, a lo mejor no tiene miedo, ni está preocupado, ni referencia a la rapiña como problema, pero en la respuesta tengo miedo, en realidad lo que está diciendo es, bueno, no estoy de acuerdo con este gobierno de tal o de tal cual, o no con su política y demás, ¿no? Bien, hay un manejo claramente político de todo el tema de la inseguridad y del miedo también. ¿De qué forma consideras que se utiliza políticamente este miedo? Bueno, el miedo se ha transformado, digamos, esto en realidad nos devuelve, digamos, a la teoría política clásica, ¿no? Me parece que la politología se inauguró con esa pregunta, ¿no? Sí. Es decir, la pregunta por el Estado era la pregunta de cómo transformamos el miedo individual en terror social, ¿no? Claro. Charly García en la Argentina tiene una canción que dice que se llama parte de la religión, es decir, aquello que nos junta, lo que nos desencuentra, y lo que nos desencuentra justamente tiene que ver con esa construcción de determinados enemigos que tienen la capacidad de producir una comunidad también, ¿no? O sea, paradójicamente, ¿no? Es decir, por eso digo, aquello que nos junta es lo que nos desencuentra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos en común vos y yo, ella y él? Digamos, nuestro temor a que seamos objeto de rapiña cuando ponemos un pie en la calle, a que seamos agredidos sexualmente, no sé. Claro. Sí, me parece que periódicamente los gobiernos van construyendo enemigos que tienen el destino de ser sacrificados, claro, enemigos para ir recomponiendo confianzas a través de los cuales van construyendo legitimidades que les permita también, por otro lado, desplazar la cuestión social por la cuestión policial, ¿no? Porque, no estoy diciendo nada nuevo, una crisis de confianza de las
crisis periódicas con las que se miden nuestros gobernantes son surfeadas a través de estos chivos expiatorios, ¿no? Es decir, el problema no es el problema, digo, cuando el chivo expiatorio es puesto en el centro de la escena, el problema ya no es la desocupación, el problema ya no es la inflación, el problema no es el deterioro de la capacidad de consumo, el problema no son las quiebras fraudulentas, la evasión impositiva, la fuga de divisas, sino que el problema es, digo, ese joven morocho que vive en un barrio de la periferia que puede robarme el celular. O sea, el problema no es el empresario que se llevó un montón de torta de plata a algún paraíso fiscal o que está evadiendo impuestos por $1.000.000, sino el joven que se robó un celular que cuesta, no sé. Sí, tanta plata. Hay una construcción, digamos, de un otro que es peligroso, al cual que hay que combatir. Sí. Y eso, en realidad, hoy en día se ha extendido, digamos, esa concepción dentro de la sociedad, pero también ha sido muy promovida por los medios de comunicación y también por los partidos políticos, ¿verdad? Sí. A mí me parece que lo hablábamos hace un rato en otro programa que yo decía, digamos, que a mitad de la década del 90, por lo menos en la Argentina, con la emergencia de la inseguridad como problema público, se desdobla el delito del miedo al delito, el miedo al delito del delito, ¿no? Es decir, el miedo al delito aparece como un problema en sí mismo que tiene otros factores. Es decir, el miedo al delito no es el mero reflejo, ¿no?, de la conflictividad social, del delito predatorio, sino que tiene otros factores que tienen que ver con la desconfianza en las policías, que tiene que ver con la inactividad, con la imposibilidad de acceder a la justicia, que tiene que ver también con el tratamiento muchas veces truculento que los medios ensayan, con la fragmentación social, etcétera, ¿no? Pero para hacerme cargo de la pregunta que me estás haciendo, a mí me parece que el pasaje del delito, del miedo al delito, es el pasaje, por lo menos en la Argentina, de la crónica policial a la agenda securitaria, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo el periodismo pensaba el delito a través de la crónica policial y lo presentaba como un hecho extraordinario, y la manera justamente de dar cuenta de que se trataba de un hecho extraordinario era contando al victimario, el que era, y uno volvía y se retomaban estrategias del grotesco para señalar justamente el carácter monstruoso. O sea, contándolo como un monstruo, se estaba señalando el carácter extraordinario de ese evento, ¿no? A mí me parece que hoy en día en la agenda securitaria no se construye sobre hechos extraordinarios, sino sobre hechos ordinarios, es decir, hechos regulares. Lo que hace el periodismo es inscribir un caso dentro de una serie, en una ola, ¿no? Es decir, y esto lo hace, es decir, lo que quiere decir, lo que está contando el periodista hoy en día no es el delito, sino la inseguridad. Claro. Y la inseguridad uno la averigua en el uso de estos clichés. Por ejemplo, cada 24 horas hay una persona, hay 5 rapiñas en el barrio o en la ciudad. Nuevamente un jubilado fue golpeado, o ahora el hombre araña en el tal barrio. Es decir, en esos clichés uno averigua que lo que el periodista está contando no es lo que pasó, sino lo que nos puede pasar. Entonces, si la noticia no es lo que sucedió, sino lo que puede llegar a pasarnos, ¿no? O sea, si la noticia no es el delito, sino la inseguridad, es decir, vos podés ser la próxima víctima de una agresión sexual o de una rapiña, etcétera, etcétera. Entonces, el centro de atención se desplaza de la víctima, del victimario a la víctima. Es decir, el periodista no cuenta no va a contar esos hechos ordinarios, no va a contar la serie, la regularidad a través del victimario, como la crónica, sino a través de la víctima. Por eso el periodista le puede zampar el micrófono a cualquiera, ¿no? En la vía pública dice, ¿y usted vio algo? No, yo no vi nada, pero igualmente no se puede vivir más en este país, ¿no? En este país te matan por una zapatilla, ¿no? Es decir, todos tenemos una respuesta preparada y somos objeto para ser preguntado, porque la víctima no es solamente la víctima real, sino la víctima potencial. Claro. O sea, desde el momento que uno se siente inseguro, ¿no? Ya el sentimiento está trabajando en uno ya se vuelve objeto de merecedor también de esa pregunta por el periodista. Entonces, digo, el pasaje del delito al miedo al delito es el pasaje de la crónica policial
a la agenda securitaria, o sea, un periodismo que no está contando ya el delito, sino la inseguridad, que lo que hace es inscribir los hechos extraordinarios en una serie, es decir, cuenta la ola de rapiñas, la ola de asalto al banco, la ola de agresiones sexuales, es decir, trata de meterlo todo dentro de una ola, ¿no? Sí, lo traduce en un sentimiento como cotidiano, rutinario, exactamente, que es parte y que se de construye con, no, ya no sé, porque la crónica policial, cuando retomaba la estrategias literarias del grotesco para contarlo, abrevaba en los valores más carnales, inclusive también en la risa, era el horror reír también, claro, ¿no? Pero la agenda securitaria se construye con los valores más bien de un ciudadano medio, de las clases medias, que tiene que ver con el reclamo de justicia, sentirse más seguro, valores más abstractos en todos casos, ¿no? Sí, y la construcción, decíamos, de ese victimario también. Yo recuerdo siempre una crónica acá en Uruguay donde el Canal 4, que es un canal bastante conocido por sus crónicas policiales duras, constantes, estaba relatando un hecho y dice, y adivine, eran menores, como sí, sosteniendo que no solo está esa construcción respecto al victimario, esa sensación de inseguridad, sino también esa construcción de ese otro peligroso. Sí, sí. El victimario pasa a tener un determinado rostro, pertenece a determinados estratos sociales, sí, forma parte de... Y además porque la agenda securitaria es una agenda también adultocentrista, ¿no? Claro, sin duda. Se piensa se piensa esos problemas, pero soslayando, dejando de lado la perspectiva de los jóvenes. Difícilmente un periodista le va a preguntar cómo estaba viviendo ese problema, qué pasaba ahí, ¿no? Es decir, se lo construye no solamente con los valores del adulto, sino también con sus concepciones, con sus trayectorias, dejando de lado, perdiendo de vista justamente eso, ¿no? El punto de vista de los jóvenes, que son referenciados como protagonistas de ese evento, de esa noticia que está queriendo contarse, ¿no? Sin duda. Tú mencionabas recién este pasaje de la cuestión social a la cuestión policial y bien, nosotros hemos tenido varios de los países de Latinoamérica una ola, digamos, de gobiernos de izquierda o progresistas, y quería consultarte si por lo menos desde la izquierda, desde gobiernos progresistas, o al menos en el caso argentino, se ha problematizado un poco este pasaje de la cuestión social a la cuestión policial. ¿Se ha hecho alguna problematización desde los gobiernos de izquierda o progresistas hace hecho? Sí, mira, a mí me parece que en materia en la Argentina hay una frase que ha producido el kirchnerismo, que es la década ganada, ¿no? Con la década ganada quiere decir, bueno, que se ha incrementado la capacidad de consumo en los sectores populares, sí, que se han mejorado determinados indicadores que dan cuenta que se ha retrocedido la pobreza, la desocupación, etcétera, ¿no? La verdad es que en materia de seguridad no ha sido una década ganada. La verdad que es una década que se cerró con más preguntas que respuestas. Demasiadas cuestiones quedaron en el tintero, ¿no? Es decir, me parece que los gobiernos pasan y la policía permanece. Me parece que en materia de seguridad fue una década que le debe mucho al neoliberalismo, ¿no? Es decir, me parece que le debe mucho al menemismo. O sea, el kirchnerismo no ha podido, no ha sabido y no ha querido también poner en crisis determinadas prácticas que definieron en su momento a la seguridad, ese paradigma punitivista que definió también al neoliberalismo, ¿no? Me parece que ha quedado trunco, ¿no? Que hubo algunos intentos, de hecho yo formé parte de la gestión de Nilda Garré, que fue un intento que intentó encarar un proceso de reforma, pero como todo proceso de reforma necesita tiempo para carretear y ese tiempo no se supo construir, es decir, el kirchnerismo no quiso construir consensos sociales y consensos políticos que les permitiera sustraer de la agenda electoral la cuestión policial. Y eso le llevó, digamos, a hacer coyunturalismo, ¿no? Claro. Es decir, decime cuál es la tapa del diario de hoy a la mañana, que te voy a decir en qué consiste el anuncio que voy a dar en la conferencia de prensa al mediodía, ¿no? Es decir, tenemos gestiones que se dedican a remar cada nueva ola también, claro, ¿no? Es decir, que piensan los problemas en términos policialistas y en términos cortoplacistas.
Claro, ¿no? sin duda. Es algo que creo que es compartido por varios de los países latinoamericanos, que acá en Uruguay... Sí, tenemos una concepción policialista de la seguridad, Sin ¿no? duda. Seguridad es igual a policía. Bien. En Argentina, y me imagino que también... Sí, acá en Uruguay en también. Uruguay también, bueno. Se pide más y mejor policía. Claro, digamos, pero eso es un problema de nuestra clase dirigente también, ¿no? De no saber contar que los conflictos sociales son complejos, son multifactoriales o multicausales, y que problemas complejos requieren soluciones complejas. Y soluciones complejas necesitan respuesta de mediano y largo plazo. Y necesita también de la articulación con otras, hacer alianzas estratégicas con otras agencias del mismo Estado para poder abordarlo multiagencialmente, ¿no? Pero bueno, como decíamos hoy, hace un rato, en otro programa, ¿no? Si la única herramienta que vos tenés en tu cajón es el martillo, todos los problemas se parecen a un clavo, ¿no? Es decir, si vos no sabés lo que es la palabra serrucho, lo que es la palabra destornillador, lo que es la palabra alicate, a un tornillo, a una madera, a un cable le vas a dar aplicar lo mismo. Le vas a dar mazazo porque no sabés utilizar, no sabés. Es decir, cuando la gente dice me siento inseguro, estoy preocupado, veo este problema, lo que está diciendo es más policía, porque seguridad es igual a policía, pero si vos a la ciudadanía le enseñás y le decís que los problemas son multicausales y que además del martillo tenés el destornillador, es decir, tenés políticas sociales, tenés políticas culturales, tenés políticas educativas, tenés esto, lo otro, es decir, cuando la gente se siente insegura no está reclamando policía, estaría reclamando la intervención del Estado con otras políticas más creativas también. Pero bueno, lamentablemente tenemos gobiernos que encontraron en ese sentimiento de inseguridad un punto de apoyo para recomponer confianzas y legitimidades, es decir, para poder ganarse nuevamente la adhesión de sectores importantes de la sociedad también, ¿no? Es decir, si tenemos un gobierno que no mejora la educación, que no mejora el trabajo, que no mejora la vivienda, ¿no? Bueno, podemos decir que tenemos gobiernos que compran más patrulleros, que compran más software para tal cosa, que compran más armas, que vamos a verlo más en la calle, es decir, la gente va a decir, ahora sí, me siento tranquilo, bueno, listo. No, digo, me parece que los gobiernos de turno encontraron en esa sensación de inseguridad la oportunidad también de eso, de recomponer las confianzas, de ganarse nuevamente la confianza de la ciudadanía y construir otras legitimidades políticas, pero también al mismo tiempo desplazar esto que decíamos al comienzo, ¿no? Desplazar la cuestión social por la cuestión policial, ¿no? Es decir, el problema no es la desocupación, el problema no es la inflación, el problema no es la precarización o la falta de subsidios para comprarse vivienda social, sino que el problema es que ese pibito que tiene 15 años venga y me pueda robar el bolso o el celular. Claro. Ese es el problema. Y eso es lo que tiene que resolverse de forma inmediata, sí, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que... Claro, porque además también muchas veces estos hechos, a veces contados de manera truculenta o sensacionalista, que es un poco también el temperamento que eligió también el periodismo, sobre todo televisivo, para contar este tipo de eventos, produce consensos químicos, produce consensos afectivos, ¿no? Es decir, son hechos que contados de manera sensacionalista o truculenta tienen la capacidad de no generar divisiones. Claro. Más allá de si vos seas colorado, ¿no? Azul, colorado, amarillo, verde, sí. Kirchnerista, trotskista, comunista o lo que sea, digo, la muerte, el asesinato de una mujer embarazada en la puerta de un banco, digamos, tiene la capacidad de generar una suerte de adhesión súbita, de indignación colectiva rápida, ¿no? Es decir, todos nos vamos a sorprender diciendo qué barbaridad, cómo puede ser, qué tremendo, ¿no? Claro. Digo, en esa indignación uno reconoce eso, como el periodista recluta consensos, recluta adhesiones que luego quedan a disposición para la demagogia de turno, porque después viene el funcionario de turno y a ese consenso se lo lleva,
se lo lleva todo, digamos, mandando un mensaje como, por ejemplo, bueno, hay que bajar la edad de punibilidad, hay que incrementar las penas, o voy a hacer más cárcel, o voy a incrementar el presupuesto para seguridad, o el Ministerio del Interior, o voy a traer a Giuliani, o voy a hacer, no sé. Sí, el problema de enfocarse en lo sentimental, en la sensibilidad, digamos, que evidentemente hiere a la población cuando pasan este tipo de hechos, despolitiza muchísimo la cuestión, ¿no? Sí. Tiene digamos, me parece que justamente, me parece que eso que señalás, me parece que es central, me parece que el periodismo, pero sobre todo el periodismo televisivo, a través de este tratamiento que ensaya sobre estos eventos, tienen la capacidad, digamos, de clausurar las discusiones, de vaciar de política la política. Claro. ¿No? De decir, porque y eso lo hacen sentándote a la víctima al lado, porque cuando vos te sientan a la víctima al lado no se puede discutir nada. Vos a una víctima, es decir, una persona que acaba de perder a su hijo o a su compañero, vos no le puedes decir no es un problema, se resuelve con más policía. Claro. Porque la víctima lo que te sientan a la víctima para decirte, mirá, no es el momento de pensar, es el momento de actuar, y actuar es actuar rápidamente, ya. Necesitamos una reforma ya, claro. ¿No? Entonces, lo que hace el periodismo, a través de la víctima, manipulando la desgracia ajena, jugando con el dolor del otro, es esto, ir desautorizando la discusión, clausurando la política, ¿no? Clausurando los debates. Sí, ahora, esa utilización que han hecho los medios de estos fenómenos sociales y políticos, también la han incorporado y la tienen mucho como pancarta estas nuevas derechas que han surgido en América Latina, ¿verdad? Sí. Al menos es una de las pancartas, incluso bajo ese manto de un consenso social, de querer ir hacia adelante, ¿no? Esos discursos un poco vacíos de contenido, de querer mejorar la sociedad, digamos, combatiendo ese delito o tratando de sobrepasar esas situaciones. Pero te diría lo siguiente, son derechas, son estas nuevas derechas, las izquierdas o los gobiernos progresistas le dejaron el camino allanado, ¿no? Porque yo te digo, me parece que en materia securitaria, y esto lo podemos decir, digamos, no solamente para Brasil, sino también lo podemos decir para Ecuador, o lo podemos decir incluso para Venezuela y Argentina también, por supuesto. No me quiero meter con Uruguay porque a ver si me echan, pero digo, me parece que me parece que los gobiernos progresistas o de izquierda le dejan el camino allanado a la derecha, porque han sido muy continuistas respecto de las políticas de conservadoras y neoliberales implementadas o que se empezaron a implementar a partir de la década del 90, ¿no? Claro. Por eso decimos los gobiernos pasan y la policía permanece. Sin duda. Y en ese sentido consultate, bueno, ya vamos por el año de gobierno de Macri, ¿cómo hay hubo un cambio en por lo menos las estrategias de implementación, digamos, de políticas de seguridad en el discurso? Ha habido un cambio muy importante, ¿tú lo visualizás? ¿O es ese continuismo que se reafirma, se reconfigura y quizás se conservaduriza un poco más? Yo creo que, ya te digo, me parece que la gestión de Berni, de Sergio Berni, que es el que reemplaza a Nilda Garré, es un poco el que nos lleva, retrocede todos los pequeños pasos que se habían dado, los pone en punto muerto otra vez. Me parece que el gobierno de Macri encontró en esa gestión un punto de apoyo para profundizar algunas cuestiones, sobre todo en dos temas: uno, protesta social, y otro tema, narcotráfico, ¿no? Es decir, el gobierno del kirchnerismo, me parece que por lo menos en el gobierno nacional, no así los gobiernos provinciales, que es muchos de los cuales eran también kirchneristas, pero en el gobierno nacional hubo una decisión política de no judicializar la protesta. Claro. Es decir, de no transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, claro, ¿no? Es decir, y no solamente eso, sino que también protocolizó el uso de la fuerza letal y no letal en las manifestaciones públicas en general, ¿no? Ahora, este gobierno ha dicho que va a pensar el conflicto social, la protesta social, con el Código Penal en la mano. Claro. ¿No? Es decir, entonces estamos muy preocupados, inclusive hay en danza otro nuevo protocolo
donde el gobierno haya dicho, digamos, de que no quiere que se corten las rutas, de que no se interrumpa el tránsito, de que tienen que pedir permiso. Es decir, la policía no va a estar como durante el gobierno de Kirchner para proteger a los manifestantes, sino para proteger al transeúnte, para cuidar el tránsito, que no haya caos de tránsito, ¿no? Entonces ahí tenés una pequeña gran diferencia con el kirchnerismo. Sin duda. Y la segunda cuestión que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Uno de los eslóganes de este gobierno es el narcotráfico cero, o sea, se está inventando un nuevo demonio que tiene que ver con el narcotraficante, pero que eso se produce, eso nos está hablando primero de que el gobierno compró muy rápidamente, o sea, compró la agenda de la DEA para pensar este problema, y eso implica de alguna manera empezar a involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas en esta conflictividad, pero lo hace también perdiendo de vista, o sea, no teniendo en cuenta la diferencia que existe entre el comercio, el narcomenudeo, ¿no? O el comercio interior y el comercio exterior, ¿no? Claro. Que son dos comercios, dos mercados muy distintos. Con perfiles sociales muy distintos. Con perfiles sociales, pero con actores muy diferentes también, ¿no? Porque si el narcotraficante es el que vive, el gran narcotraficante es el que vive en una villa, ¿no? Cuando los medios dicen, están contando un operativo exitoso y te dicen una poderosa banda de narcotraficantes fue desbaratada en la villa Zabaleta, y te muestran a 3 gordos de dentado con un telón de fondo chaperío, y vos decís, bueno, si este es el narcotráfico, el narcotraficante, la poderosa banda, bueno, acá tenemos un problema, acá se está queriendo ocultar algo, ¿no? Claro. En el programa el famoso plan narcotráfico cero, se empieza por el Paco, ¿no? Es decir, se empieza por el consumidor, se empieza persiguiendo al consumidor más vulnerable, y se empieza también persiguiendo a el cuentapropismo, porque también lo que hizo el universo el tranza, también lo que hizo fue también, en la Argentina en los últimos 10 años se expandió el narcotráfico, pero se expandió porque la gente estaba con más plata en el bolsillo, así como se compraban más electrodomésticos, más autos, bueno, empezó a usar más drogas también, ¿no? Entonces se incrementó porque la gente tenía más plata en el bolsillo, concretamente. Entonces, eso también llevó que haya más puntos de venta y que haya más gente, que haya lugares donde se guardaba droga y demás, y lo que hizo, digamos, el universo tranza fue apropiarse, por ejemplo, del cuentapropismo, esas economías de subsistencia que se desarrollaron en la década del 90 para sobrevivir. Claro. Es decir, vos, además de tener una despensa, un negocio donde vendés lavandina, detergente, bueno, lo que haces también es guardarle la pasta base, o guardar 2 kilos de merca a un tranza, o vender algo de marihuana, o vender algo de pasta base, ¿no? Sí. Y eso es como una suerte de plus, ¿no? Como una suerte de aguinaldo, ¿no? Que les permite, digamos, por ejemplo, comprarse una heladera a fin de año también, ¿no? Entonces, digo, encerrar a esa persona y que tenía guardado un kilo de... que yo te estaba guardando a vos un kilo de cocaína, que en realidad no era mío, pero que en realidad era la oportunidad de que eso me dejaba unos manguitos para comprarme la heladera, y presentarlo públicamente como un narcotraficante, bueno, es un problema, ¿no? O sea, en realidad estas políticas también lo que están haciendo es esto, nuevamente, es protegiendo. Cuando no se distingue, lo que se está haciendo es proteger al gran actor y perseguir nuevamente los eslabones más débiles de cadenas que no se controlan, ¿no? Claro, seguís construyendo un otro enemigo, un otro peligroso, que ahora no solo es delincuente, sino que también es narcotraficante, digamos. Exactamente, es decir, nuevamente volvemos a los 80, donde aparece el narcotraficante asociado nuevamente a la pobreza, ¿no? Es decir, cada vez que se habla en Argentina de narcotráfico, el telón de fondo no es un country en el delta, sino que te muestran una villa. Una villa, ¿no? Te muestran una villa. Entonces, hay como cadenas de equivalencias que asocian lugares comunes, es decir, joven
joven igual delito predatorio, ¿no? O sea, delito predatorio igual joven igual narcotráfico o seguro, ¿no? Consumía droga también, sí, esa asociación directa que exactamente, se hace. es decir, pobreza, droga, delito, ¿no? Esas cadenas de equivalencia, esas cadenas de errores. Sí, y la focalización del problema en una sola persona, digamos. Todo el problema de la seguridad en una sola son persona. cuestiones que ya están probadas políticamente y desde hace bastante tiempo, ¿no? La construcción de enemigos. Ya lo decía Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Es decir, el príncipe tiene que inventar enemigos porque de su destrucción sale fortalecido también, ¿no? Entonces, permanentemente los gobiernos van construyendo nuevos chivos expiatorios para, ya te digo, para hacer pie, para construir legitimidades. Un gobierno de derecha que ya está en la Argentina aumentó nuevamente la desocupación, va a continuar expandiéndose la precarización laboral, no disminuye la capacidad de consumo. Bueno, en ese contexto social necesitas un punto de apoyo para tus políticas públicas, para ganar las próximas elecciones. Sin duda. Y digo, no va a ser a través de más trabajo porque hay cada vez menos trabajo. Entonces, vas a hacerlo sobre la inseguridad. Claro. Bien, Esteban, te agradezco muchísimos estos minutos en Te Digo la Otra. Es un tema, como te digo, que siempre lo tocamos y seguro que vamos a seguir hablando de ello. Muy interesante lo que has compartido con nosotros. Gracias, y espero estar de vuelta por Montevideo. Ojalá que sí, invitarte nuevamente acá a los estudios de la Uniradio. Muchas gracias.